Gentiles amigos, bienvenidos a este espacio de análisis. Lo hacemos cada semana, tocamos los temas importantes de la agenda nacional con el maestro en Justicia Federal Víctor Manuel Ornelas Carsolio, profesor de Derecho en 2 facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es abogado postulante. Mi querido Víctor, primero, qué placer, bienvenido, ¿cómo estás? Igualmente, querido Jorge, muy bien, afortunadamente, con el gusto de saludarte y desde luego también a todos nuestros amigos. Muchas gracias. Me alegra, gracias, al contrario. Y segundo, preguntarte, la violencia toca incluso a los sacerdotes. Hace relativamente pocas horas mataron a dos sacerdotes jesuitas. Grave, gravísimo. Sí, Jorge, esa es la realidad que vive este país prácticamente en todas y cada una de las entidades federativas del mismo. Es muy lamentable, la violencia está completamente desbordada, Jorge, no encuentra límites respecto de aquellas personas a las que toca. Igual se ven agraviados niños, adolescentes, mujeres, hombres, sacerdotes, en fin, este clima de violencia no encuentra límite alguno y mucho menos cuando el presidente de la República sale en sus conferencias mañaneras a decir lo que ha repetido una y otra y otra y otra vez hasta el hartazgo, que él no es responsable, que esto viene de tiempo atrás, que es una consecuencia de los gobiernos neoliberales, de los gobiernos esos que le precedieron y que han generado todos los males de este país y que él, lamentablemente para nosotros, después de casi 3 años o más de 3 años de gobierno, no ha podido resolver, Jorge, y no solamente eso, ha acrecentado, ha incluso de alguna forma fomentado con esta política que tiene que ver con la protección y el asilo que se da a diversos grupos de la delincuencia organizada. Incluso, Jorge, de manera ya no inaudita, porque es posible que el presidente diga cualquier barbaridad, ya refirió que justamente aquellos estados en los que controlan solamente un grupo criminal es donde no hay homicidios, es decir, que la ley la imponen los grupos criminales y no el gobierno como parte del Estado mexicano a quien le corresponde justamente esta tarea. El presidente abiertamente ha claudicado como a todas las tareas que le corresponde la tarea de seguridad pública. Es que resulta inconcebible que un jefe de gobierno y de Estado eluda responsabilidades. Lo mínimo que debería de hacer es reconocer la parte de culpa que le corresponde, ¿no? Sí, claro, indudablemente, y la parte de responsabilidad que le corresponde, Jorge, tiene que ver con una política de seguridad pública fallida. No ha, digamos, combatido aquellos aspectos que él señala como el origen de la delincuencia. No es cierto que se ha combatido la pobreza en este país, al contrario, ha aumentado. No es cierto que se ha fomentado y acrecentado la capacidad de educar a los mexicanos. No es cierto. No es cierto que se le ha brindado mejor salud a los mexicanos. Tampoco es cierto, Jorge. De verdad es escandaloso, es vergonzoso que tengamos a un presidente que sale de manera pública a decir que lo que sucede en este país no es su responsabilidad. Pues entonces no sé cuáles sean sus responsabilidades, Jorge, porque gobernar evidentemente no lo es. Él ya sabía a qué escenario se enfrentaría en caso de ganar las elecciones y las encuestas previas indicaban que él tenía mucha popularidad. Había cierta incertidumbre de que hubiera mano negra y de que hubiese un fraude. Finalmente no ocurrió así. Entonces, querido Víctor, ¿de qué se trata?
Mira, Jorge, este es el gobierno, digamos, mayormente democrático en razón de que la inmensa mayoría de los ciudadanos mexicanos lo eligieron. Y a pesar de esa legitimidad que obtuvo en las urnas, es incapaz de ejercer el gobierno. A pesar de tener la mayoría en el Congreso, es incapaz de ejercer gobierno. A pesar de tener a la Suprema Corte de Justicia en la bolsa, es incapaz de ejercer gobierno. Jorge es un hombre inepto, mentiroso, pusilánime, desvergonzado. Esa es la verdad, Jorge. Pero el 63% de los electores lo sigue apoyando. Bueno, justamente de eso platicábamos la semana pasada. Es inconcebible que los ciudadanos tengan esta nula capacidad para ver y analizar la realidad de este país, lo que sucede día a día, incluso lo que sucede en sus propios ámbitos estrictamente personales, cómo van desgastando sus capacidades económicas, cómo van perdiendo la capacidad de poder accesar a seguridad social, cómo hay una nula seguridad pública, cómo tenemos eventos cada vez más dramáticos en el país, mayores masacres, en los que tocan ámbitos que anteriormente no tocaban, un presidente que defiende a la delincuencia organizada, y a pesar de todo ello, increíblemente es un presidente con una gran popularidad. Esto solamente se explica desde la base de la ignorancia y de la profunda dependencia económica que el presidente de la República ha generado en ciertos grupos de la población, que esto hace que las personas pierdan libertad y capacidad de ser críticos, de pensar, de analizar y simplemente se conformen con una dádiva, Jorge. Querido Víctor, qué lamentable por nuestro México. Gracias como siempre y nos encontraremos la próxima semana. Un abrazo afectuoso, querido Jorge. Correspondido. Ha sido el maestro en Justicia Federal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Víctor Manuel Ornelas Carsolio. Le mandamos un abrazo también. Hasta pronto.